Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El pacto de Dios con el pueblo hebreo queda sellado en el Sinaí por mediación de Moisés con la sangre de animales. Para Israel, la sangre representa la vida. En el Sinaí se establece una relación vital entre Dios y su pueblo. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un sin
canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este domingo, celebramos el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Celebramos con esta Eucaristía lo central de la vida cristiana, recibir a Jesús, su cuerpo, su sangre que nos fortalece para que podamos seguir caminando, como decimos en nuestra propia oración, en este valle de lágrimas. Necesitamos fortalecernos siempre. Y por eso, con este signo tan grande que Jesús mismo deja con la institución de la Eucaristía, su cuerpo y su sangre queda en medio de nosotros, que nos fortalece para hacer una vida cristiana comprometida con el mundo. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos.
gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso
rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanos, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su sangre propia, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera, con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad. Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando en este domingo esta gran solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus Christi, decimos nosotros. Y todas las tres lecturas nos hacen alusión de esta nueva alianza. O sea, entender que aquí la centralidad es Jesucristo. Ahora el que se dona, el que se entrega es el cuerpo y es la sangre que se derrama por cada uno de nosotros. Y este es el significado profundo, la donación en realidad. El hecho del partirse y repartirse al mismo tiempo. Es un signo, es un gesto y es lo máximo. Porque al mismo tiempo en que uno está comiendo, nosotros sabemos cómo entonces el Señor entra, entiende. Estos son signos antropológicos que nos hacen pensar la cercanía de Dios y nos está diciendo al mismo tiempo la necesidad de que nosotros tenemos de alimentarnos y de tenerle a Dios en nuestra propia vida. Upeangola tembi ñandengo dayakaruino llevan dayahuerecoino pe tembi ñamano dayay uino ñamanon te. Y entonces esto significa, queridos hermanos, hoy celebrar y mirar un poco con gran responsabilidad ciertamente en este alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque estamos diciendo que es el signo mayor, máximo, es la entrega y la simbología es inmensa. Porque en primer lugar quiere decir que hay un cariño, un amor, una generosidad, una donación total de Dios, de parte suya para con nosotros. Jesús que se ha encarnado, o mejor dicho, Dios que se ha encarnado en Jesús, y Jesús que ahora justamente cumple con esta misión tan importante que el Padre le ha encomendado. Y que llega hasta lo máximo, ¿verdad? La expresión máxima que es la donación de su propia vida. Entonces aquí está la generosidad, se vuelve alimento, se vuelve sustancia para nosotros que nos mantiene vivos. Y entonces nos mantenemos vivos. Estamos gastando energía y para eso necesitamos alimentarnos. Y ahora apliquemos esto mismo, ¿verdad? Dentro de un lenguaje, por eso yo decía recién, de un lenguaje antropológico. La antropología quiere decir peñandé, como humanidad y cotemeba, peñanderete, hoy cotemeba, ocarumanteani, yacarumanteani. Y eso entonces, una vez que lo tragamos, está todo. Si uno estudia la cuestión del aparato digestivo, ¿verdad? De todo lo que significa el englutir el alimento y luego que se va convirtiendo poco a poco en esa energía, en esa fuerza que nos mantiene con vida. Pero hay otro elemento importante, queridos hermanos, que necesitamos continuamente alimentarnos. Es la necesidad entonces de alimentarnos continuamente del cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso Jesús entonces busca esta fórmula, este signo tan importante para cada uno de nosotros, que podamos entender que la necesidad de Dios es imprescindible. Es, dije la palabra, imprescindible. Imprescindible quiere decir que sin ello no podemos vivir. Sin comer no podemos vivir. Apliquen, pero de una forma tácita, por decir así, ¿verdad? Sin necesidad de mucha explicación, desde ese silencio profundo, aplíquenlo a la propia vida y al propio compromiso. Necesitamos del Señor, necesitamos alimentarnos, necesitamos englutir entonces la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía, sobre esta mesa en donde el Señor una vez más repite este encuentro personal con nosotros y se dona una vez más entonces con su cuerpo y con su sangre. Que el Corpus Christi para nosotros sea de nuevo el renovar nuestra misma alianza con el Señor.
En el Nuevo Testamento estamos haciendo esa renovación que escuchamos en esa primera lectura del capítulo 24 del libro del Éxodo. Primero hay toda una lectura de la ley, nosotros vamos a hacerlo, y después el Señor que rocía, dice Moisés que rocía las piedras, ese altar. Las 12 piedras significa que también es toda la comunidad, somos todos nosotros, quienes somos rociados con la sangre del Señor. Todos, la humanidad que es salvada con el cuerpo y la sangre del Señor, con la humanidad de Jesús. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy en este Corpus Christi. Entendamos el significado profundo, entendamos la necesidad que tenemos todos de alimentarnos y fortalecernos siempre con su presencia. Primero, personalmente. Luego, que eso entonces también redunde en abundancia para nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras súplicas y oraciones al Señor. A cada intención pedimos: por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que el sacramento de la caridad estreche los vínculos de comunión entre todos los que la conformamos, oremos al Señor. Por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por el camino fraterno que como Iglesia peregrina en el Paraguay venimos transitando en este año de la Eucaristía, oremos al Señor. Por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por nuestro país, para que el ejemplo de entrega de Cristo nos ayude a trabajar unidos en el bien común por medio de la solidaridad y el servicio, oremos. Por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por la unidad de las familias, para que Jesús Eucaristía bendiga, sane y conforte los hogares de nuestro país, oremos al Señor. Por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por los aquí reunidos, para que esta solemnidad nos impulse a ser artesanos de comunión en nuestro entorno, oremos. Por tu Hijo, pan de vida, escúchanos, Padre. Y Dios, que es un Papá bueno, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor,
el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, y para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que todos los que habitamos en este mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso, todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran, entonando un cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo y a todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado a tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza vamos a decir al Señor aquella oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo
y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh sí, pan de vida, eres tú, Jesús. Oración final. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, participando en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada, nuestro día, a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un buen domingo. Bendiciones. Que así sea. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Yo te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad, no he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz, llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María. Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada, como siempre, que nos acompaña en todo momento, nos ayuda, nos fortalece y sobre todo nos cura ante todas nuestras dolencias. Hoy en este domingo celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, esta gran solemnidad. Leemos del libro del Éxodo, capítulo 24, 3, 8. Esta es la alianza del Señor. En aquellos días Moisés bajó y refirió al pueblo todo lo que le había dicho el Señor, todos sus mandatos. Y el pueblo contestó aún: haremos todo lo que dice el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificios de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes y con la otra mitad roció el altar.
Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. Qué linda es esta lectura. Esta es la alianza y esta es la nueva alianza. Nosotros celebramos Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. En esta nueva alianza con Jesús, que generosamente entrega toda su vida en la cruz por nosotros. En la última cena se parte y se reparte. Paere peñande yara opetave tembi ube allí. Paere opetave en ese pan y en ese vino, porque es lo elemental que nosotros necesitamos. Upeaño y teika tuñandemos un ataje y se gobe. Si nosotros, queridos amigos, no nos alimentamos del pan, si no bebemos, ciertamente que nos morimos enseguida. Apliquemos esto desde un aspecto antropológico a la vida espiritual. Aubeago dice en Alanda Yacaruino. Entonces, Nicatumo hay Peñandere Kobe hoy Kobe. La existencia en el sentido espiritual necesita de la fuerza y de la gracia de un Dios que nos alimenta. Y este es su cuerpo y su sangre. Ojalá podamos entender todo este gran significado, porque algunos ya a la fiesta ave, andan ya caruy. Es decir, nos vamos junto al Señor, pero nunca nos acercamos a su cuerpo y a su sangre. Significa que estamos muertos espiritualmente. Si el Señor quedó en el pan y en el vino, significa que nosotros, para vivir espiritualmente, tenemos que celebrar nuestro Corpus Christi. Es decir, ñañemos un matán, yacarúana, porque si no, ñande anémico. Y muchos somos anémicos y muchos nos estamos muriendo de hambre. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.